Pues Shabbat Shalom, hermanos. Buenas tardes. Espero que hayan comido muy bien y que se encuentren todos y cada uno de ustedes también bien en sus casas con sus familias y que el día de hoy podamos también estar gozosos de estar llegando al cierre de un sábado más, de un Shabbat más. Y en ese sentido, pues quiero iniciar pues haciendo una pequeña oración para poner esta enseñanza en manos de nuestro Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso, para que sea el que nos guíe y que esta información sea de edificación, que sea de bendición para todos y cada uno de los miembros de nuestra congregación y para todo aquel que tenga acceso a este video, que pueda ser de bendición para ellos también. Pero en principio que también sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos abra también el entendimiento para que estas enseñanzas queden guardadas no solo en nuestro corazón, sino también en nuestras mentes, para que podamos entender y comprender un poco más lo que es la historia de nuestra iglesia, lo que es la historia de la fe, final de cuentas es la historia de nuestra fe, hermanos, es la historia del pueblo al que pertenecemos nosotros y pedimos que el Espíritu Santo sea el que tome control de esta pequeña enseñanza. Lo pido en el nombre de nuestro amado Mesías, de Jesús, del Cristo, de Yeshua y con la participación también de su Espíritu Santo. En el nombre de Él, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar el día de hoy con las sesiones correspondientes a un tema que creo muchas veces no es considerado en las congregaciones, a veces no se le toma mucho en cuenta. Sin embargo, como creo se podrán dar cuenta en esta pequeña sesión que vamos a impartir el día de hoy con la ayuda del Espíritu Santo, pues vamos a darnos cuenta que la historia de la iglesia pues es importante y es por ello que su servidor ha tenido a bien hacer el día de hoy una pequeña, más que entremos de lleno al tema, más que nada es una justificación para que podamos entender la importancia de la historia, la relevancia que tiene la historia en general, pero también en particular la importancia que tiene la historia de la iglesia como grupo de fe. Bájale un poco para que no. Perdón, hermanos. Estaba tomando un poco de agua. En esas condiciones, hermanos, pues como les estoy comentando, pues es muy relevante que conozcamos por lo menos las cosas más trascendentes, las cosas más relevantes, más importantes con relación a la historia de la iglesia. Y entonces vamos a iniciar propiamente el tema, primero tratando de entender por qué es importante la historia de la iglesia, por qué es importante. Y aquí quiero compartir con ustedes una declaración que está en el blog de un miembro de Master Seminaries, que es pues un grupo en la cristiandad que se dedica ya de una manera pues muy profesional a dar historia de la iglesia, filosofía, y otros aspectos teológicos y que son pues muy importantes, que tienen obviamente un reconocimiento académico oficial. Entonces quiero compartirles este blog cuyo titular es Josué Pineda Del. Él es el autor de este blog que pueden ustedes verificar ahí en la página de Master Seminaries del 29 de abril del 2020. Y quiero darles lectura para que me acompañen en la misma, a fin de que podamos entender la importancia que tiene la historia de la iglesia, perdón, que tiene en nuestras congregaciones, que debería de tener en nuestras congregaciones y que a veces no le damos el énfasis que se merece para impartirla o enseñarla en nuestras congregaciones. Entonces vamos a dar lectura y como podrán ustedes observar ahí en esta segunda lámina, perdón, dice, ¿para qué me sirve esto? Muchas veces, como dice ahí el autor de este blog, dice enseguida, dijo en algún momento de su vida a todo estudiante, refiriéndose a una materia o algún tema en particular. Tanto el creyente como el estudiante de teología no están exentos de este sentimiento. No todos los temas son igual de atractivos para todos y no todos disfrutan memorizar fechas, eventos importantes y personajes principales. Sin embargo, estudiar la historia de la iglesia sí es importante para el creyente en general. Entonces,
Muchas veces yo creo que todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida como estudiantes, todos, la gran mayoría hemos pasado por las aulas y bueno, muy comúnmente sucede que alguna materia, que algún campo de estudio, pues no es de nuestro interés, sentimos que, pues que no tiene ningún efecto en nuestra vida y que por lo tanto no sabemos para qué estudiarlo o para qué considerarlo en nuestro conocimiento. Sin embargo, en el caso de la historia de la iglesia, hermanos, y como nos daremos cuenta a lo largo de estas sesiones, la historia de la iglesia nos va a permitir conocer muchas situaciones, tópicos que a veces nos van a ayudar incluso a entender un poco más la historia de nuestra fe, entender un poco más el contexto bíblico, el contexto de la escritura, para poder tener mayores herramientas que nos permitan escudriñar de una mejor manera el texto bíblico. Enseguida vamos a encontrar algunas de las cuestiones y aspectos por los cuales es importante estudiar la historia de la iglesia. Y aquí es la pregunta, ¿por qué estudiar la historia de la iglesia? Y bueno, aquí tenemos también algunas afirmaciones que nos hace este mismo autor del blog que estoy compartiendo con ustedes, Josué Pineda, en el cual nos va a enlistar algunos de esos elementos que nos van a ayudar a entender por qué es importante conocer o estudiar la historia de la iglesia. Y bueno, tenemos el primer aspecto, dice muchas veces se desconoce la historia de la iglesia. Conocerla hará que se entienda mejor muchas cosas de praxis y de doctrina, entre otras. También dice, Dios ha estado obrando a través de la historia. La historia es un testimonio de la providencia soberana de Dios. Sin embargo, hay que tener claro que la autoridad no la tiene la historia ni la tradición. La autoridad suprema es la palabra de Dios. La historia es un testimonio latente de lo que Él ha hecho a través de ella. Creo que esto es un punto muy relevante, hermanos. Efectivamente, la historia de la iglesia es el testimonio vivo y latente de esta iglesia, de este grupo que ha permanecido o que intentamos permanecer en la fe y en los mandamientos, decretos y estatutos del Todopoderoso. Y precisamente la historia de la iglesia nos permite dar testimonio de que esta historia es real y llega hasta nuestros días y se sigue escribiendo al día de hoy. Entonces es importante este punto que considera Josué Pineda en su blog. Y enseguida dice también, Cristo dijo que Él edificaría su iglesia. Ahí tenemos la escritura, Mateo 16, 18. Estudiar la historia es ver cómo la promesa se desarrolla. Es decir, el cómo edificaría Yeshua, el Mesías, nuestro Salvador, la iglesia. Es una promesa que se desarrolla precisamente a través de la historia y a través de lo que él declaró en Mateo 16, 18. Es precisamente él va a edificar su iglesia y cómo podemos verificar esa edificación y ese desarrollo de esa promesa, pues es a través precisamente de la historia y en particular de la historia de la iglesia. Aquí tenemos otras razones más que nos da el mismo autor del por qué estudiar la historia de la iglesia y añade, la historia de la iglesia es la historia del creyente como miembro de su cuerpo. Cada creyente es parte, por eso debe estudiar. Efectivamente, si nosotros decimos que somos, incluso muy comúnmente decimos que somos parte del cuerpo de Cristo, pues como parte del cuerpo de Cristo también formamos parte de la historia de este cuerpo de Cristo, porque hay una historia que inicia desde el mismo Génesis con Adán y Eva. Desde ahí inicia nuestra historia, hermanos, y por eso es importante conocerla, porque desde ahí se da el desarrollo y el testimonio de cómo se ha venido gestando toda la historia de la humanidad y en particular de la iglesia, que es lo que nos toca ver el día de hoy. También añade Josué Pineda, dice, la verdad se ha conservado y transmitido a través de la historia. Ahí tenemos el versículo de referencia, Juan 15, 26. Cristo encargó a sus apóstoles de ese testimonio, ellos a sus discípulos y ellos a todos los que no fueron testigos oculares, primera de Pedro 1, 18. Tenemos ahí también la referencia escritural. Entonces Cristo está encargando esta verdad, él dijo ser el camino, la verdad y la vida, pero también encargó que este mensaje que él transmite a los apóstoles, a los discípulos y creyentes del primer siglo, ellos tienen que mantener y conservar esta transmisión. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de la historia. La historia da constancia de la transmisión y conservación de la historia y del evangelio de Jesucristo, de Yeshua, del Mesías. Entonces es importante considerar también este punto que también nos comparte este autor
del blog que les estoy compartiendo también a ustedes. Dice, así como el creyente es alentado por la historia de la verdad, es también advertido por la historia del error. En el primer concilio, que ahí tienen la referencia, Hechos 10, se hizo defensa en contra del legalismo. A pesar de esto, hay grupos que siguen manteniendo esto. La nueva era, los mormones o el gnosticismo fueron confrontados en su momento. Si no se estudian estas cosas, se corre el riesgo de volver a caer en el mismo error. Y eso es muy importante, hermanos. Como también les había comentado en alguna sesión que di respecto de las seis de la historia, y donde vimos varios aspectos apologéticos, también nos dimos cuenta que el no conocer la historia nos puede condenar a repetir los errores. El no conocer la historia nos puede condenar a repetir el pasado. Entonces, por eso es importante conocerle también la historia de la iglesia. Y también agrega en los siguientes puntos se señala, hay mucho que aprender de aquellos que caminaron con Dios. Efectivamente, como lo podemos confrontar en Hechos 11, también ahí se nos habla de los héroes de la fe, hermanos. Entonces, es importante que conozcamos la vida y el testimonio de estos héroes de la fe para entender mucho más cómo caminaron con Dios, cómo trataron de cumplir la voluntad de Dios. Pero también hay mucho que aprender de aquellos que fallaron en esos mismos puntos. Tenemos ahí también la referencia escritural, segunda de Colosenses, capítulo 6, no, segunda de, perdón, creo que ahí está mal, es Corintios, hermanos, está mal la cita ahí, segunda de Corintios 10:6, ahí hay un error en la lámina, pido que una disculpa, hermanos, pero es segunda de Corintios 10:6. Incluso también se dice que ser un apologista fiel incluye a menudo ser un buen historiador. Es importante poder defender las enseñanzas bíblicas del error. Efectivamente, conocer la historia de la iglesia y conocer estas falsas doctrinas que intentaron desde el primer siglo involucrarse en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, como muchas veces lo relata fundamentalmente Pablo en sus exhortaciones incluso a los corintios, de que ya se habían desviado tan rápidamente de la sana doctrina. Y Pablo es uno de los que más nos habla de esta sana doctrina, que nos habla de no ser niños fluctuantes, de no ser movidos por cualquier viento de doctrina, precisamente porque la sana doctrina, el testimonio de Yeshua y el fundamento que nos dejan los apóstoles, y a través del cual deben de enseñar y aprender los creyentes que nos van a impartir ese conocimiento hasta el día de hoy, deben conocer bien las falsas enseñanzas, ser buenos trazadores de la palabra de verdad, como exhortaba Pablo a Timoteo, cuando le decía que debemos ser obreros aprobados, que podemos trazar bien la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? Pues es la enseñanza de Yeshua, la revelación del Cristo, pero a partir del Tanakh, a partir en particularmente de la Torah, donde ahí está el carácter de Dios, ahí está donde podemos conocer la voluntad de Dios. Entonces, ser un buen defensor, incluso un apologista, como lo pudimos ver en otras sesiones, el ser un apologista, ¿de qué trata? Pues también de defender las correctas enseñanzas bíblicas, de los errores, de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. Entonces, también conocer la historia de las iglesias nos permite conocer todas aquellas falsas doctrinas, falsas enseñanzas y errores en que se incurrieron desde la iglesia primitiva, donde se intentaron pues meter este tipo de falsas enseñanzas que en aquel momento también fueron refutadas debidamente incluso por los padres de la iglesia y evidentemente por los primeros apóstoles y particularmente Pablo. Pablo fue un defensor y un exhortador de que debían confirmar siempre el evangelio y defender la sana doctrina. Por eso es importante también. Entonces la historia también, como está el último punto, la historia ayuda a los pastores de este siglo a tener una perspectiva correcta sobre el lugar en estos tiempos de la iglesia. Entonces también eso nos va a permitir conocer para dónde va la iglesia, dónde se encuentra la iglesia, cuáles son los tiempos que está viviendo la iglesia y fundamentalmente cómo es que la iglesia debe de enfrentarse a todo este conocimiento que, como también lo hemos comentado en nuestra congregación, el humanismo, la ideología de género, el existencialismo, el posmodernismo y todas estas ideas que se han estado gestando a lo largo de la historia. No se trata de ideas nuevas, hermanos, se trata de ideas y de conceptos que muchas veces ya existían desde el primer siglo y que fueron refutados
y evidenciados en ese caso por los primeros apóstoles y en particular por el apóstol Pablo, como nos dejó testimonio a través de sus diversas epístolas. Entonces, todos estos aspectos, hermanos, creo que nos dan una perspectiva muy clara de cómo la historia de la iglesia y conocer la historia y desarrollo de la iglesia de Cristo, de Yeshua, del Mesías, nos va a ayudar a entender un poco más cómo formamos también parte de esa historia. Muchas veces cuando incluso en el mundo secular, con nuestras familias de sangre, pues nos gusta saber qué fue de nuestros padres, nos gusta saber cómo fue la historia de nuestros padres, nos interesa saber cómo fue la historia a veces de nuestros abuelos, tenemos anécdotas, tenemos muchas cosas, hermanos, que lo que hacen es afianzar ese cariño por esa familia de la cual nosotros venimos en lo natural. Queremos estar involucrados en lo que sucedían en aquellos tiempos, cómo vivían, qué hacían. Y muchas veces yo creo que nuestros abuelos fundamentalmente son gente que nos comparten muchas historias, muchas anécdotas, que lo que nos hacen es tener ese sentido de pertenencia, hermanos. Creo que tenemos así un sentido de pertenencia a nuestra familia, hacia nuestros hermanos, hacia nuestros primos, hacia nuestros abuelos y hacia toda esa historia familiar que nos permite conocer de dónde venimos desde el punto de vista secular, desde el punto de vista consanguíneo, con nuestra familia, a través de la cual Dios nos ha permitido llegar. Y, y salvo su mejor opinión, hermanos, creo que eso lo que nos ayuda es a fortalecer ese sentido de pertenencia, como les estoy comentando. Nos sentimos afines a nuestra familia. ¿Por qué? Porque tenemos historia, tenemos una historia en común, tenemos anécdotas, tenemos problemas, tenemos quizá a veces desgracias que lo que hacen es unirnos como familia. Todo eso es lo mismo que sucede y como lo tenemos también que ver desde un punto de vista de la perspectiva de la historia de la iglesia. Somos parte de Israel. A través de Yeshua hemos sido injertados en la historia de este pueblo. Y si somos parte de este pueblo, debemos de conocer la historia, debemos de conocer de estos héroes, debemos de conocer de estos creyentes, debemos de conocer fundamentalmente de Yeshua, porque es a través de él que conocemos esta historia de este pueblo escogido, y a través del cual nosotros también formamos entonces parte de esa iglesia, formamos parte de esa historia, formamos parte de ese devenir, desde Adán hasta el día de hoy, hermanos. Nos tenemos que involucrar. Así como nos involucramos y nos sentimos parte de una familia, igualmente tenemos que sentirnos parte de esta iglesia, de este cuerpo de Cristo, porque también formamos parte de esa misma historia. Esa historia no está aislada. Esa historia no nos es ajena, hermanos. Esa historia es parte ya de nuestra historia. En el momento que aceptamos al Mesías, formamos parte de ese olivo cultivado. Formamos parte de toda esa línea que viene desde Adán, formamos parte de ella. Y yo creo que eso es emocionante. A veces la historia nos parece aburrida, tediosa, sin embargo creo y espero que con la guianza del Espíritu Santo me permita ofrecerles un camino quizás no distinto en cuanto al aspecto histórico, pero sí distinto en cuanto a cómo lo habíamos antes visto. Quizás no habíamos visto la historia desde esta perspectiva que les estoy comentando. Entonces, ahora quiero darles unos aspectos con más bien unos conceptos muy básicos, hermanos, para que podamos entender qué es la historia y de qué vamos a hablar y cómo vamos a desarrollar esta historia considerando el texto bíblico. Porque al final de cuentas, como también lo mencionaba Josué Pineda, el bloguero del cual les compartí los puntos a considerar para entender la importancia en el estudio de la historia de la iglesia, bueno, vamos entonces ahora a ver que la historia, como él lo menciona, pues nos ayuda a entender muchos pasajes, nos va a ayudar a entender muchos aspectos que quizá no habíamos podido entender o comprender de una manera más clara. Entonces, la historia de la iglesia es un aspecto muy, muy relevante que nos va a ayudar fundamentalmente, creo yo, a identificarnos con esa historia de este pueblo, con esa historia del Mesías, porque al final de cuentas se trata de que nos involucremos con el Mesías, con Yeshua, con Jesús, con nuestro Salvador. Entonces, podemos iniciar dando primeramente qué es la historia. Bueno, quizás nosotros tenemos algún concepto básico. Quiero darles un concepto pues muy general tomado de la Real Academia de la Lengua Española.
Ahí tenemos que deriva del latín historia y del griego historia, y se define como la ciencia que narra y expone los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. Asimismo, es una disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos del pasado. Entonces, como podrán darse cuenta, hermanos, esta definición es, pues creo es una definición muy clara, muy sencilla, creo que nos permite entender de una manera, pues, básica qué es la historia. Y también, en el segundo párrafo, como pueden dar lectura también ustedes, una de las acepciones de la palabra historia es indagar, buscar, preguntar, reflexionar sobre el pasado para dar una explicación objetiva de los sucesos. Esta definición la dio Heródoto, considerado el padre de la historia, porque él analizó de una manera más razonada las causas que provocaron los acontecimientos de su contexto histórico, es decir, el mundo griego, en lugar de recurrir a explicaciones míticas que dominaban en ese entonces. Aquí me llama la atención la acepción de la palabra que le da a la palabra historia Heródoto, que es en el sentido de indagar, buscar, preguntar, reflexionar. Y yo creo que es lo mismo que sucede cuando, por ejemplo, incluso estudiamos desde un punto de vista histórico la historia de nuestro país, de México, ¿no? Hay muchas veces que los que sí nos interesamos más en aspectos históricos, al menos a mí sí me gusta mucho la historia, hermanos, cuando indagamos, buscamos, preguntamos, reflexionamos sobre cuáles fueron las causas, los motivos, las situaciones que motivaron X o Y situación que se da en la historia. Muchas veces te dan aspectos de manera muy general, pero yo creo que a veces, no sé ustedes, pero te preguntas cosas quizá más allá del hecho histórico. El por qué sucedió eso, el por qué aconteció aquella situación. Hay veces que no, que quizá no nos sentimos quizá tan familiarizados con muchas cosas, no entendemos por qué sucedió pues la revolución, no entendemos cuál era, por ejemplo, el conflicto entre Carranza, entre Villa, Zapata, no hacemos la conexión y por lo tanto pues a veces no lo podemos entender y simplemente pues lo dejamos de lado, muchas veces eso sucede, hermanos. Sin embargo, cuando indagamos a profundidad, buscamos, preguntamos y vemos el contexto en el que se están desarrollando la historia, en este caso la historia de la revolución, por dar un ejemplo, nos damos cuenta cuáles eran las motivaciones, por ejemplo, de Carranza. ¿Cuál fue el motivo del que se levantara él? No fue una situación que surgió de la nada. Evidentemente hubo motivos para que, en ese caso, el gran jefe, como él se hacía llamar, Carranza, Venustiano Carranza, había motivos. Y entonces cuando te das cuenta de sus motivos, del por qué él se levanta, a pesar de que desde un punto de vista, por ejemplo, que yo estudié ese aspecto desde un punto de vista constitucional, nos damos cuenta que él estaba en contra de la Constitución, pero que él iba más allá de la Constitución. Él iba más allá buscando justicia, porque recuerden que en ese momento histórico es cuando se da la famosa decena trágica, la muerte de Madero, el asesinato de Pino Suárez, todas estas situaciones que dan lugar a que quede conforme a la norma legal de aquel momento que quedara Victoriano Huerta, pero sabíamos que eso había sido fabricado, había sido establecido de tal manera que él pudiera quedarse con el poder. Entonces ahí vemos motivaciones ya. Entonces se levanta Venustiano Carranza denunciando pues, este delito, este homicidio, magno homicidio que se da en este caso en la historia de México y que obviamente va a convulsionar todo el país. Entonces, la historia es importante porque nos hace ver quizá estos aspectos que muchas veces dejamos de lado o simplemente no nos parecen relevantes o simplemente no hemos podido entender la importancia de indagar, como dice ahí la acepción de la palabra historia, de indagar, buscar, preguntar, reflexionar. Y yo los invito, hermanos, a que en este pequeño análisis que hacemos de la historia de la iglesia, indaguemos, tratemos de buscar, preguntar y reflexionar por qué se dan estas cosas. ¿Por qué? Yo también me preguntaba por qué hay judíos, a veces no podía ni siquiera entender que era un judío, que era un hebreo, que era un israelita. Entonces, la historia de la iglesia nos va a ayudar a entender, por ejemplo, ese tipo de conceptos en cuanto a la identificación del pueblo del cual venimos. ¿Quién es un hebreo? ¿Quién es un israelita? ¿Quién es un judío? Y la historia de la iglesia nos permite entender esos conceptos en su contexto histórico
y para después poder entender que esos mismos conceptos nos aplican a nosotros, fundamentalmente en el caso de ser un israelita. Sabemos que el judío viene de otra tribu, es otra tribu distinta y tiene un tratamiento distinto y el Padre tratará de una manera con ellos, pero nosotros estamos a través de la fe en Yeshua entrando a esta historia de la iglesia, entrando a la historia de Israel. Entonces, la acepción que hace Herodoto, el padre de la historia, con respecto a la palabra para indagar, buscar, preguntar y reflexionar, yo creo que es algo, un ejercicio que también tenemos que hacer nosotros como creyentes en Yeshua, en el Cristo, en el Mesías, en nuestro Salvador. Creo que también es un ejercicio que tenemos que hacer para tratar de cuestionarnos, hermanos, y más que cuestionarnos, escudriñar y estudiar la escritura, estudiar la historia, que la tenemos ahí en el Pentateuco, ahí tenemos en la Torá específicamente, más correctamente dicho, Torá, la instrucción del Padre, ahí tenemos la historia, ahí tenemos las genealogías, hermano. A veces, incluso su servidor, leer las genealogías era así como para qué estudio las genealogías, como para qué me sirven. Sin embargo, cuando lo ves desde un punto de vista histórico y ves de dónde vienen cada uno de ellos, te das cuenta de muchos aspectos que incluso impactan incluso al día de hoy. Por ejemplo, el concepto de semita. Nosotros hemos oído muchas veces el antisemitismo. Y sin embargo, no reflexionamos muchas veces que el antisemitismo tiene como fundamento la palabra semita. Y semita viene de Sem. ¿Y Sem de dónde viene? De Noé. Es el hijo de Noé. Entonces no es un concepto aislado, no es una ocurrencia que en este caso que se aplica al pueblo judío solo porque sí, sino que tiene un rastro histórico, hermanos. Desde Noé podemos ver que Sem es un descendiente de Noé. Y de Sem, incluso desde el punto de vista lingüístico, también hay referencia de que existían lenguas semíticas. Y de esas lenguas semíticas, pues va a venir el arameo, por ejemplo, y el hebreo. Son lenguas que vienen de la línea de Sem. Entonces entendemos que el antisemitismo no es una cuestión que surgió a partir fundamentalmente del Holocausto. Es cuando fundamentalmente este concepto adquiere su mayor relevancia. El antisemitismo se da con la famosa resolución del gobierno nacional socialista dirigido por Hitler a efecto de acabar con el pueblo judío. Era la resolución que había determinado en ese caso el líder del Partido Nacional Socialista de Alemania. Entonces hablan del antisemitismo. Hoy incluso hablamos de antisemitismo, que hay grupos que son antisemitas. ¿Por qué? Porque buscan también exterminar o no considerar al pueblo judío, en particular al día de hoy. Sin embargo, esa historia viene desde Sem, viene desde Sem, hermanos. Y ese concepto de antisemitismo viene porque se aplica precisamente a los descendientes de Sem, que en el devenir histórico, primeramente, fue para los judíos. Pero nosotros, al ser injertados a través de Yeshua, en la fe que tenemos en él, por sus méritos, por su gran sacrificio, podemos ser parte de esa historia. Y podemos también considerar ese antisemitismo como un agravio también hacia nosotros, porque también somos israelitas, también descendemos de Sem, también descendemos de esa línea. Entonces, hermanos, la historia nos hace ver esos aspectos de una manera totalmente distinta. Como podrán percatarse con estas pequeñas anécdotas históricas que estoy compartiendo con ustedes, nos damos cuenta de la importancia que tiene la historia. Y que cuando la escudriñamos, indagamos, preguntamos y reflexionamos en ella, se nos abre otro abanico, se nos abre otra perspectiva para entender la escritura, para formar parte de esta historia, de tener empatía con este pueblo. Y no solo empatía, sino ser parte del pueblo. Somos parte de esa historia, hermanos. Entonces, creo que este aspecto es muy importante. Y como les comentaba, Herodoto de Halicarnaso es una de las figuras más importantes porque fue considerado precisamente, como les comentaba, el padre de la historia. Y como lo refiero ahí en la lámina, pues les indico que fue un historiador y geógrafo griego que vivió entre el año 484 y el año 425 antes de Cristo, antes del Mesías. Es considerado el padre de la iglesia en el mundo occidental y fue el primero en componer un relato bien razonado y estructurado de las acciones humanas de su época. Entonces, es a partir fundamentalmente de Herodoto que se considera que surge la historia, porque como lo comenté,
anteriormente, en una lámina anterior, se decía que Heródoto ya hizo un estudio, un análisis de una manera distinta a como se acostumbraba en aquella época, que era a través pues de misticismo griego, a través de la mitología, a través de historias, pero que siempre incluían muchos aspectos mitológicos, muchos aspectos que no podían considerarse históricos de una manera pues estricta. Sin embargo, es precisamente a través de Heródoto de Halicarnaso que vamos a tener el surgimiento de un historiador que va a hacer un lado la mitología, que va a hacer un lado estas leyendas, fábulas de carácter griego, y más bien se va a concentrar en los hechos. Va a tratar de narrar los hechos de su época y de estructurarlos de una manera razonada, como se dice en esta lámina. Entonces, hermanos, creo que sí es importante que consideremos a Heródoto como el padre de la historia, que entendamos cuál fue su motivación, como lo vimos, él al hablar de la historia, él indagaba, buscaba y reflexionaba acerca de los hechos y el por qué sucedían esas cosas, cuáles fueron sus antecedentes, cuáles fueron las motivaciones que dieron lugar a X o Y evento de su época. Entonces es importante conocer a Heródoto, aunque sea de una manera general, para entender el surgimiento ya de la historia como un conocimiento ya estructurado. Obviamente, como se dice en la lámina que tienen a la vista, sin embargo, para que la historia se convirtiera en una ciencia, tuvieron que pasar siglos y acumular experiencias de diversos historiadores y corrientes historiográficas. La historia nos da este párrafo, hermanos, es muy importante. Este dato lo tomé del portal académico del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, con respecto al apartado de la historia universal. Para que nos vayamos a partir de la historia universal, nos vamos a ir poco a poco concentrando hasta llegar a la parte importante que es el aspecto histórico bíblico. Pero ahorita voy a darles el aspecto general y poco a poco vamos a ir bajando hasta llegar al aspecto que nos interesa. Entonces, este segundo párrafo dice, la historia nos da identidad, nos permite también establecer un lazo de pertenencia a un grupo o comunidad, es decir, ¿sí? Nos socializa y nos impulsa a planificar nuestro presente y futuro como individuos y como parte de una sociedad. Hermanos, esto es importante. La historia nos da identidad. La historia del Mesías nos da identidad. Su sacrificio, su muerte, resurrección, nos da identidad, hermanos, porque hemos tenido fe, hemos creído en Él. Al creer en Él somos adoptados. Dice la Escritura que somos considerados hijos, llamados hijos del Dios Altísimo. Entonces, esa historia del Mesías, porque no es un mito, no es una leyenda, es una historia que se cuenta desde un punto de vista bíblico y teológico, pero también desde un punto de vista extrabíblico. Tenemos muchas referencias históricas para considerar que esto no es un mito, no es una leyenda, no es una alegoría, no es una fábula, es una historia que aconteció en este mundo. Por lo tanto, al decir que nos da identidad, hermanos, pues la historia de este pueblo y en particular la historia del Mesías, que es lo que primero nos llamó a toda la casa de Israel, a los que hemos sido considerados o éramos considerados gentiles, ahora somos israelitas. Hemos pasado de muerte a vida por haber creído en el sacrificio del Mesías, por su sangre, por esa sangre que Él selló para este nuevo pacto con nosotros, nos da entrada a esta historia, hermanos. Nos da entrada a esta historia tan importante y tan relevante. Y como se dice ahí, nos permite establecer lazos de pertenencia. Curiosamente en la historia ustedes jamás van a ver ningún otro grupo, por llamarlo religioso, entre comillas, como el que se da en la cristiandad, por ejemplo, que son los únicos grupos que se levantan en favor del pueblo judío. Nadie más en el mundo. Obviamente nosotros que somos israelitas también amamos y debemos amar a Israel. Claro, en un contexto histórico de pertenencia a ese olivo, pero es a través del Mesías. Como se ha comentado también nuestra congregación, bendito es el pueblo judío, ellos tienen su plan, ellos tienen su historia, de la cual también nosotros formamos parte, pero nosotros tenemos un nuevo plan, que a través de ese nuevo pacto que selló el Mesías en la cruz del Calvario. Nosotros, ahí es nuestro pacto, ahí tenemos nuestra
nuestra raíz fundamental. Sin embargo, nosotros estamos considerados desde mucho antes. Dios siempre ha considerado al extranjero. Siempre lo ha considerado. Si nosotros amamos, guardamos sus mandamientos, Dios no nos desecha. Dios nos recibe. Más aún, con el sacrificio del Mesías, tenemos un mejor pacto y mejores promesas por la misericordia de Dios y por los méritos del Mesías. Entonces, esta historia nos permite establecer esos lazos y los invito a considerarlo eso. Ya somos familia. Incluso dice, la escritura dice, somos familia de Dios. Somos familia porque formamos parte de esa historia, formamos parte de esa anécdota, formamos parte de su sufrimiento, formamos parte de sus victorias, formamos parte de su redención. Entonces, la historia es importante. Ahora vamos vamos ahora a ver qué es el hecho histórico. No se trata simplemente de cualquier hecho aislado. El hecho histórico es aquel que va a tener un impacto de una manera relevante, pues en una cultura, en una etnia, en un grupo humano. A lo largo de su devenir histórico van a haber eventos que van a marcar a esos grupos y que son los que van a generar esos lazos y esos puntos de contacto para, precisamente como les he venido comentando, sentirnos parte de ese grupo, sentirnos parte de ese pueblo, en este caso sentirnos parte del pueblo de Dios. Entonces, aquí hay un concepto también que nos establece el mismo portal académico del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, que dice, si bien historia es todo lo que los hombres han realizado, pensado o incluso imaginado en un tiempo y espacio determinado, los historiadores utilizan el concepto dicho histórico para distinguir el hecho o suceso en sí mismo de aquel que es relevante para la comprensión del pasado. Por este mismo, el hecho histórico suele definirse como una construcción o interpretación realizada por historiadores acerca de algún suceso particular protagonizado por seres humanos y ocurrido en un lugar y tiempo determinado. Entonces, el hecho histórico, para que alcance esa relevancia histórica, tiene precisamente que tener un impacto distinto de cualquier otro hecho, porque como bien se dice, cualquier hecho que el hombre realiza en el pasado, pues es histórico, porque pasó en algún momento, lugar y tiempo determinado de la historia. Pero ese hecho no puede tener una trascendencia si no tiene un impacto relevante para un grupo en específico de personas. Entonces, para nosotros, por ejemplo, el hecho histórico de la crucifixión es un hecho histórico. Eso también, como en otras sesiones lo pudimos acreditar, los historiadores más importantes del ramo reconocen la crucifixión como un hecho histórico. De eso no hay la menor duda. Cualquier historiador en su sano juicio ha llegado a esa misma conclusión. Sea ateo, agnóstico, musulmán, judío, el que quieran, ha llegado a la conclusión de que la crucifixión es un hecho histórico. Pero ese sí es un hecho histórico relevante, sobre todo para nosotros como creyentes, es parte fundamental de nuestra fe. La crucifixión ligada a la resurrección son los dos hechos históricos más importantes en nuestra fe. Pablo también lo dijo así. Esos dos acontecimientos son hechos históricos, fundamentalmente hablando de la crucifixión. Es el evento histórico que va a ser un parteaguas, no solo en la historia de ese pueblo judío del primer siglo, sino que también va a ser un parteaguas y que va a impactar a toda la humanidad, hermanos. Es un hecho notorio que toda la humanidad por lo menos ha escuchado de este Cristo, ha escuchado de esta crucifixión, ha escuchado de este Mesías. Si lo aceptan o no, si lo consideran o no, esa es otra situación. Pero todos, al menos desde un punto de vista muy general, conocen incluso la historia. Hablan de Judas, del que traicionó al Mesías, hablan de la crucifixión, hablan de las palabras que dijo el Mesías al final o del Via Crucis. Es decir, no es un aspecto que digan solo es para los judíos. No, es un evento histórico a nivel mundial. Es un evento que impactó toda la historia de la humanidad. Tan es así que es el hombre que más se ha escrito a lo largo de la historia. Jesús ha sido motivo
de diversos escritos, estudios, no se diga desde el punto de vista teológico, evidentemente, pues tenemos muchos estudios, tenemos a los padres de la iglesia, tenemos a los precursores del protestantismo, tenemos a Zwinglio, tenemos al propio eh, Martín Lutero, y como ellos tenemos a muchos otros que a lo largo de la historia han hablado de este Mesías, han hablado de este Jesús, y evidentemente han tocado los puntos medulares de la teología, los fundamentos de nuestra fe. Pero entonces, hermanos, como se podrán dar cuenta, el hecho histórico es aquel que de una manera muy relevante va a impactar para comprender el pasado. Entonces, la resurrección y en particular la crucifixión como hecho histórico son los que nos van a permitir comprender la resurrección en primer momento. La teología de la resurrección no la vamos a entender sin la crucifixión. Sin la crucifixión no podemos hablar de una resurrección. Entonces, por eso es importante conocer el antecedente de esa crucifixión. ¿Qué sucedió? Pero después de esa crucifixión tenemos que entender por qué tuvo que pasar esa crucifixión. Y es entonces cuando tenemos a los profetas, hermanos. Tenemos las palabras dictadas a los profetas y que nos hablaban de este Mesías, que nos hablaban de esta situación. Tenemos a Daniel, de manera muy clara, nos habla del Mesías príncipe cuya vida sería quitada a la mitad de la semana. Entonces tenemos hechos también proféticos que además son también históricos que nos permiten comprender por qué tenía que morir el Mesías. A veces muchos, cuando no nos adentramos en el conocimiento completo del Tanaj, del Antiguo Testamento, como se le conoce, y de la revelación del Mesías, del Nuevo Pacto, de las cartas paulinas, de Apocalipsis, si no tenemos todo ese contexto, no entendemos la crucifixión, no entendemos por qué tuvo que morir el Mesías. De manera muy general decimos, sí, pues vino a salvar los pecados, pero no tenemos o no dimensionamos de una manera clara el sacrificio del Mesías, hermanos. Pero cuando hacemos la historia, cuando conocemos lo que se dijo desde los profetas, cuando conocemos todo ese contexto histórico, todo ese contexto profético, entendemos o intentamos ir conociendo un poco más el sacrificio del Mesías, la crucifixión como hecho histórico. No la podemos entender si no miramos atrás, si no miramos también el contexto en el que llegó el Mesías. Si no entendemos ese contexto, no vamos a entender también sus discusiones y pugnas con los grupos religiosos. No lo vamos a entender. Simplemente decimos, no, nosotros estamos con los buenos, estamos con el Mesías, estamos con Yeshua, pero también tenemos que entender las motivaciones del otro grupo. ¿Por qué actuaban así? ¿Por qué establecieron una teología o una concepción distinta de la que tenía el Mesías? Tenemos que ir entendiendo eso, que además todo eso también ya estaba profetizado. Tampoco son cuestiones aisladas. El texto bíblico es un todo concreto, es un todo completo que nos permite ir entendiendo estos hechos históricos. Entonces, hermanos, como se podrán ir dando cuenta, la historia es importante. Pero ahora vamos a iniciar desde el aspecto general para posteriormente ir llegando a un aspecto más particular, como ya también les había comentado. Primero tenemos que entender la historia universal. Por lo menos de una manera general todos entendemos el pasaje del devenir humano a través de esta historia universal. Entonces, aquí hay un concepto también muy general de qué es la historia universal, y ahí les comparto que dice el texto, se entiende por historia universal la recopilación de hechos y situaciones que se han desarrollado en el torno al contexto del ser humano, desde la aparición del hombre hasta nuestros días. El objetivo principal de la historia universal es presentar de manera cronológica y organizada cuáles han sido los acontecimientos más importantes de la historia del hombre y su desarrollo, dividiendo en periodos los momentos más destacados y significativos de la humanidad, que según los investigadores marcan un antes y un después de la historia. Como los vimos, hermanos, la crucifixión del Mesías y su posterior resurrección marcan un parteaguas en la historia universal. La historia está dividida en un antes y después de Cristo. Evidentemente, si Cristo no hubiera sido un personaje histórico, si Cristo no hubiera sido crucificado, pues jamás hubiera existido esta división de la historia en
antes de Cristo, después de Cristo. Él es quien divide la historia y no solo la divide, Él es el que le da sentido a la historia. Él va a conectar todos los puntos de la historia. Si hacemos un análisis, que además nos llevaría ahorita mucho tiempo realizarlo, sin embargo, en un análisis general, nos damos cuenta que efectivamente el Mesías, conociendo el contexto de la Torá, el Tanaj, el nuevo pacto y la revelación de Apocalipsis, sin lugar a dudas, llegamos a la conclusión, hermanos, de que el Mesías conecta todos los puntos de la historia hasta el final y los va a conectar hasta el final con esa nueva Jerusalén. Él conecta todos los puntos de la historia. Por eso es importante que conozcamos. Para la historia universal es muy importante conocer esos hechos históricos que han sido relevantes y que marcan un antes y un después en la historia humana. Pero sabemos que detrás de esa historia humana, detrás de esos acontecimientos del mundo, hay una revelación mayor que encontramos precisamente en el Mesías y él es el que nos va a ayudar a conectar todos los puntos de la historia, desde la creación hasta la nueva Jerusalén. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Y eso es lo que nos tiene que ayudar a entender que esa historia bíblica nos permite conectar con este Mesías, y no solo con el Mesías, sino con su pueblo, ser parte de él. Entonces vamos a ver los periodos de la historia de una manera general, hermanos. Ya vimos que es la historia universal, un concepto muy general para tener comprensión que es esta historia universal, que casi todos estudiamos a partir de secundaria, bachillerato fundamentalmente, y aquí tenemos los periodos de la historia. En esto se dividen los periodos de la historia humana, pero sabemos que Dios está detrás y más allá de esta historia, como también lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces tenemos la prehistoria. La prehistoria se considera que es aquel momento en el cual no existía la escritura y por lo cual no se podía dar constancia documental de lo que sucedían en aquellos tiempos. Todo esto a través de la prehistoria ha sido a través pues, de la paleontología, ha sido a través de encontrar rudimentos, de encontrar vestigios para poder entender cómo vivían estas personas. Y bueno, tradicionalmente la prehistoria se divide en paleolítico, neolítico y la edad de los metales. Ahí tenemos algunas fechas aproximadas, no hagan mucho caso a las fechas, sabemos que el tiempo del eterno es el correcto, pero bueno, así es como la historia secular lo considera. Y la primera etapa es la Edad Antigua, donde tenemos fundamentalmente la época de los romanos, el nacimiento de Jesucristo incluso, y la caída del Imperio Romano. Y ahí concluye fundamentalmente con la caída del Imperio Romano en el año 70. Fundamentalmente se considera que ahí termina la Edad Antigua y surge la Edad Media. En la Edad Media, pues ahí muchas veces nosotros recordamos fundamentalmente los feudos. Fundamentalmente fue esta generación de pequeños feudos alrededor del mundo, a través de los cuales pues los reyes pues mantenían el poder, muy unidos precisamente del aspecto religioso. Estaban en aquel tiempo, era una cuestión pues que era una simbiosis, por decirlo de alguna manera, donde tanto la institución eclesiástica como la institución feudal pues siempre iban de la mano para conservar sus privilegios y lamentablemente, pues como bien sabemos a lo largo de la historia, pues siempre se sometía a las clases pues menos privilegiadas, a las clases pobres de aquel tiempo. Y fundamentalmente algunos concluyen que esta etapa de Edad Media pues va a terminar con el descubrimiento de América en 1492, ahí está en la lámina, y esta va a concluir hasta la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es muy importante porque este hecho que se dio en un país impactó otras naciones que también iniciaron levantamientos y que fueron influenciadas por la Revolución Francesa. Y entonces esto originó muchas independencias. Empezaron a surgir esta idea de la autodeterminación de los pueblos y de poderse liberar de las colonias y de los imperios que dominaban a diversos países en aquella época en Europa, pero también en América. Eso también trascendió hasta América, donde pues también sabemos que ya para el año de 1810 pues, también ya se había dado esta idea en México, lo que era la Nueva España. Entonces surgieron, pero fundamentalmente la Revolución Francesa es la que va a generar ya de una manera muy general esta idea de que deben de darse las revoluciones, los cambios sociales, que además
Esto dio lugar precisamente a muchos cambios sociales, económicos, políticos, ¿no? Acaban fundamentalmente los reinados. Entonces empezamos a ver el surgimiento de lo que serían ya actualmente las democracias. Entonces, por eso la Revolución Francesa es muy importante. Y la Revolución Francesa va a dar lugar precisamente a lo que conocemos hoy como la Edad Contemporánea, que va fundamentalmente hasta el día de hoy, que va corriendo al día de hoy. Entonces, esos son los periodos de la historia universal. Aquí de una manera más específica trato de darles un concepto más claro para que puedan entender en qué consiste cada una de estas edades o periodos de la historia universal. Y como les comenté, lo vimos en la lámina anterior, la Edad Antigua se denomina así y es el periodo que recopila los hechos ocurridos entre el 3000 a.C. y el siglo VI. No obstante, no se dio por igual en todos los continentes, por ello algunas historias correspondientes a la Edad Antigua generalmente se remontan a los hechos ocurridos en Europa, Oriente Medio, China e India. Les comparto, hermanos, no todos los historiadores están de acuerdo. Fundamentalmente en la historia universal, más o menos la gran mayoría de los historiadores están de acuerdo en este periodo de historias. Sin embargo, siempre hay sus bemoles, siempre hay quienes no comparten a partir de cuándo es exactamente un periodo u otro, y como bien lo vieron en la lámina anterior, más bien se toman en consideraciones hechos muy importantes que fueron un antes o un después en la historia de la humanidad. Entonces tenemos la Edad Media, entonces se ubica entre los siglos VI y finales del siglo XV. Inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y donde se expandió el cristianismo. Se desarrollan importantes ciudades y organizaciones sociales e incluso de universidades. Fue la época en que apareció la imprenta. Un dato muy importante es cuando aparece la imprenta con Gutenberg y inicia el desarrollo científico y se impulsó el Renacimiento. Ahí se da precisamente las bases de lo que sería la ciencia, incluso la ciencia moderna. Entonces se considera que esta edad acaba, según unos historiadores, con la caída de Constantinopla, pero como también lo veíamos en la lámina, otros consideran que es con la llegada de Cristóbal Colón a América, con el descubrimiento del continente americano en 1492, cuando se acaba la Edad Media. Bueno, son dos parámetros, no obstante, como les comento, algunos están por la caída de Constantinopla y otros por el descubrimiento de América. Sin embargo, considero que ambos son dos acontecimientos muy importantes y bueno, ahí los historiadores no se ponen muy de acuerdo. Y bueno, tenemos la Edad Moderna que va del siglo XV hasta la Revolución Francesa de 1789, pues fue la época en la cual se experimentó un importante desarrollo político, social, cultural y científico, así como la formación de estados. Como les decía, se deja la etapa feudal, la etapa de los feudos y de un dominio pues muy absolutista de estas personas que llegaban casi a considerarse dioses, ¿no? Incluso esa famosa frase del rey de Francia, precisamente, que decía que el Estado era él, dice, el Estado soy yo. O sea, ya era una situación que precisamente no era un dicho aislado, sino que efectivamente el poder que habían acumulado los reyes feudales, pues eran un poder casi absoluto, incluso que podían ellos, hermanos, como también lo da cuenta la historia feudal, podían ellos tomar la vida de las personas. Ellos podían hacer lo que quisieran. Tenían un poder, pues, muy grande sobre las personas. Por eso es que llegó el propio rey de Francia a declarar el Estado soy yo, efectivamente. Y eso fue lo que desembocó en que hubiera un levantamiento precisamente de la población en general para acabar con ese tipo de gobiernos. Y entonces inicia la revolución industrial, como se indica también, y sin embargo, de la perspectiva anglosajona, también para América, el final de la Edad Moderna se da con la independencia de Estados Unidos en 1776 o las diferentes independencias en el resto del continente que ocurrieron a partir de 1800. Como en el caso mexicano, pues se dio a partir de la Guerra de Independencia en 1810. Es decir, es a partir, quizás sí tendrán razón en que el antecedente precisamente de quitarse las colonias o el poder de las colonias, recuerden esas colonias inglesas que estaban en Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, en aquel tiempo eran las colonias inglesas que llegaron de Inglaterra, que se asentaron en este país y que en 1776 consiguieron su independencia del gobierno inglés. Y a partir de ahí se da la independencia, como les comento, en el caso de México fue a partir de 1810 y a partir de ahí todo el continente americano pues fue impactado por este hecho histórico y a partir de ahí se da este hecho histórico en todo el continente para
que se diera lugar a todas las independencias. En su mayoría, otras tardaron un poco más, pero el gran grueso de las independencias se dan en este periodo, por lo tanto es ahí cuando se indica que acaba la edad moderna y va a iniciar, como se indica, la edad contemporánea, que va precisamente de la Revolución Francesa o bien desde la independencia de los Estados Unidos hasta nuestros días. Es la época en la cual la revolución industrial se termina de desarrollar, se producen importantes cambios en el área laboral y es en esta época se incluyen las independencias casi de toda América, como les comento, y fundamentalmente tenemos la Primera y Segunda Guerra Mundial, que son quizá los dos eventos más importantes de la edad contemporánea y a partir de los cuales tenemos un referente de cuál es esta historia, cómo ha sido el devenir histórico, los cambios políticos, sociales, culturales y económicos. Deberíamos de incluir otros, como ya es en nuestro caso, pues el Internet, el sufragio universal, las democracias modernas, el capitalismo, entre otros. Entonces, hermanos, creo que este es un aspecto importante que debemos por lo menos de conocer de una manera pues general, como les acabo de comentar, son aspectos muy generales que estoy compartiendo con ustedes, pero para que podamos ir yendo del aspecto general que es la historia universal, sus edades, para ahora sí pasar, hermanos, a lo que serían las ramas de la historia. No hemos llegado a la historia bíblica, tenemos que encontrar dónde está la historia bíblica. Entonces, vamos en ese sentido. Vamos a encontrar dónde está nuestra fe y desde el punto de vista histórico, dónde la vamos a encontrar y dónde la podemos estudiar. Entonces, las ramas de la historia. Como vimos, la historia universal marca los eventos más importantes de la vida humana desde un punto de vista global y general. Entonces ahí vimos pues la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Ustedes podrán verificar posteriormente con el video, podrán verificar esta información para tener un conocimiento más claro de a qué se referían estas etapas que les compartí. Pero después de eso, ¿qué tenemos? ¿Dónde vamos a encontrar el estudio histórico de nuestra fe? Entonces vamos a lo que se conoce como las ramas de la historia. Las ramas de la historia son las que ya de una manera más particular van a considerar un campo de estudio desde un punto de vista histórico. Es decir, desde una perspectiva histórica de hechos relevantes, de hechos históricos que van a establecer un antes o un después en esa historia en particular. Y entonces aquí, como podrán ver en su lámina, hermanos, les comparto una imagen. Ahí están, pues, las religiones quizá más conocidas en el mundo. Obviamente hay muchas, pero estas son como las más conocidas. Pero para estas ramas tenemos que llegar primero a cada una de estas campos de conocimiento histórico. Y tenemos la historia social, la historia cultural, la historia de las ideas, la historia de la filosofía, la historia de la economía, como vimos la historia universal, que es como el eje, la historia de las religiones, historia natural, historia del arte. Entonces aquí encontramos historia de las religiones. Es una rama de la historia de las religiones. Entonces ya tenemos el concepto general a través de estas edades o periodos de la historia universal. Y después tenemos las ramas de la historia que van a analizar aspectos ya más puntuales, como es, por ejemplo, la filosofía, como es la economía, como es la historia del arte, incluso en muchas universidades, además de que reciben evidentemente un tronco común de historia universal que venimos estudiando desde secundaria regularmente, ya alguien puede enfilarse de acuerdo a su campo de estudio, de acuerdo a lo que él vaya ya a dedicarse de una manera profesional, o simplemente por querer estudiar alguna de estas ramas, pues en nuestro caso tendríamos que optar por la historia de las religiones. Ahí es donde vamos a encontrar los aspectos de estas religiones y vamos a encontrar pues la fe bíblica. Entonces, ¿qué es la historia de las religiones? Aquí ya vamos adentrándonos ya a lo que es nuestra materia. Es una ciencia humana o ciencia social que tiene por objetivo el estudio de las religiones o más exactamente los conjuntos de prácticas religiosas, creencias religiosas, ritos y mitos. Se establece como una disciplina diferenciada de la teología. ¿Qué es la teología? Pues como ahí se indica en el paréntesis, es el estudio filosófico de la divinidad, incluyendo la consideración de su existencia y de la historia de la iglesia. Aquí la historia de las religiones es una historia distinta a la teología e incluso distinta a la historia de la iglesia. Aquí estamos bajando de un aspecto general hacia un aspecto
particular. Entonces ahora la historia de las religiones, aquí tenemos un concepto muy general y en el segundo párrafo les comparto, indica que la historia de las religiones aborda los fenómenos religiosos desde un punto de vista no confesional y una perspectiva tanto histórica como antropológica. Es decir, la historia de las religiones no nos va a decir esta es buena, esta es mala, esta es correcta, esta es incorrecta. Simplemente nos va a establecer cómo se dieron estos fenómenos religiosos, por qué surgió el Islam, por qué surgió el judaísmo, por qué surgió el cristianismo, etcétera. Entonces, no lo van a ver desde un punto de vista confesional, teológico, no, simplemente la historia, así como la historia universal, da cuenta de los hechos más importantes en el devenir histórico de la humanidad. En el caso de la historia de las religiones, únicamente se estudia cómo se dan y cómo se van a manifestar estas creencias y prácticas religiosas, estos mitos, quizá incluso leyendas, pero no se va a analizar su veracidad, su confiabilidad, simplemente es presentar los hechos tal y como han sucedido en esta historia humana que ha estado impregnada siempre del factor religioso. Y como se indica también, lo ven obviamente solo del punto de vista histórico y antropológico, es decir, también muchas veces la antropología ayuda solo a efecto de conocer cuál es la antropología, es el estudio del hombre, de sus manifestaciones, de todo lo que el hombre realiza a lo largo de su historia y de entender por qué hacían una u otra cosa. Y en el caso de las religiones es lo mismo, analizar el punto de vista antropológico de cómo las religiones también nos permiten entender cómo es que el hombre se ha venido comportando y desarrollando a lo largo de la historia. Entonces, hermanos, creo que es muy relevante la historia y conforme vamos avanzando se dan cuenta que vamos llegando quizá un poco más hacia el texto bíblico. Ahora vamos a los antiguos relatos de los orígenes. Afortunadamente, existen muchos relatos históricos, hermanos, acerca de los orígenes y este es un aspecto, creo, para mí es de los más importantes porque hay mucha evidencia de que en diversas culturas a lo largo del mundo todos nos hablan de un diluvio, ya sea incluso a través de leyendas, de mitos, de cuentos, pero todas las culturas antiguas e incluso las que hoy existen, grupos incluso aborígenes en Australia, obviamente en América, en Estados Unidos, siempre nos han hablado o hay constancia documental de que había una tradición oral que nos habla de un caótico diluvio. Y ahí, como les comparto en la lámina y la lectura, si me acompañan, dice, con la invención de la escritura en el llamado fértil creciente, alrededor de los ríos Tigris y Éufrates, empezaron a compilarse antiguas narraciones que describían el origen del mundo a partir de un caótico diluvio. Hermanos, esto yo creo incluso para mí es emocionante, no sé para ustedes, pero el que nosotros como creyentes sepamos que alrededor del mundo y de todas las culturas se hable que esta humanidad ha surgido a partir de un diluvio, nos apunta a los orígenes del hombre, pero ya enfocados al texto bíblico, en particular a la Torá y ya de una manera específica al libro de Génesis. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Hay muchos, hermanos, les podría compartir varios, pero quise comentarles los más emblemáticos y que son el Enuma Elish, el poema de Gilgamesh, obviamente el libro de Génesis, el diluvio en la tradición mesopotámica, es decir, casi en toda precisamente cuando se habla de esta fértil creciente, es la Mesopotamia antigua que se ubicaba precisamente entre el Tigris y el Éufrates. Tenemos la epopeya de Atrahasis, y otras muchas historias y documentos que se encuentran debidamente reconocidos por los historiadores y que todos reconocen pues, esta historia de un diluvio universal. Incluso en Mesoamérica y muy en particular en México, también se da cuenta, muy fundamentalmente, si no mal recuerdo, es el Popol Vuh, el libro del Popol Vuh, que nos habla precisamente de que sí existió un diluvio, que sí existió un diluvio universal, y así como en nuestro caso, en el Oriente, en el Occidente, en el Medio Oriente y en varias partes del mundo encontramos estos relatos de los orígenes a partir de un diluvio. Y bueno, obviamente los historiadores dicen
podrán pensar que son coincidencias, pero nosotros sabemos que eso no es otra cosa que el que todos los descendientes de Noé, a través de la tradición oral, iban comentando esta historia del diluvio, y por eso es que casi en todas las culturas del mundo encontramos estas leyendas, estos mitos de que todo fue a través de un diluvio. Sin embargo, a través del libro de Génesis nos damos cuenta que esto es un hecho real, que sucedió en la historia del hombre y que fue un parteaguas. El diluvio fue un parteaguas, tan es así que estos grupos antiguos alrededor del mundo son coincidentes en que hay un diluvio, es decir, que hay un antes y un después de la humanidad, un antes del diluvio y un después del diluvio. Es el evento, el hecho histórico, ese lo podríamos considerar nosotros como el hecho histórico relevante que va a tener un impacto en toda la humanidad. Y eso lo podemos verificar con este tipo de documentos que precisamente nos hablan de los orígenes de la humanidad, y en particular de que este origen de la humanidad va a partir de este relato del diluvio, y que, como bien sabemos, fue una tradición oral que se estuvo compartiendo a través de las generaciones. Pero más en particular sabemos que fue, como les comentaba, el grupo de Sem, de los hijos y descendientes de Sem, son los que de una manera más fiel pues conservaron el relato bíblico. ¿Por qué? Porque sabemos que desde Sem y en particular desde Noé, su padre, vamos a encontrar toda la genealogía que nos va a llevar hasta nuestro amado Mesías. Es decir, no son hechos aislados, hermanos. Esas genealogías que observamos a partir de Noé también nos van a llevar de una manera muy clara, como incluso lo manifestó Mateo en sus famosas genealogías, nos llevan de una manera muy clara de Noé hasta el Mesías. Entonces, esta línea de Sem es la que nos interesa y es la con la que da cuenta el registro bíblico, porque es la que va a conservar de una manera más fidedigna la palabra del Eterno, la palabra de Dios, porque ellos son el pueblo escogido. De ahí va a venir el Mesías. Por eso que la palabra, cuando dice que no era perfecto en sus generaciones, no es porque fuera perfecto en sus hechos o en sus acciones, era perfecto en sus generaciones porque de él iba a venir el Mesías. Perfecto en sus generaciones porque de él iba a venir la línea, de su línea iba a descender el Mesías. Y eso lo podemos verificar cuando analizamos, estudiamos y reflexionamos sobre las genealogías que ahí aparecen a lo largo de Noé. Incluso nos damos cuenta de las otras naciones. Curiosamente, cuando ustedes cuentan todas las descendencias de Noé, se van a dar cuenta que son 70 descendientes. Dios siempre habla que hay 70 naciones, no en específico que son un número limitado, sino que representan, estas 70 naciones representan al mundo, representan a todo el mundo. Entonces, hermanos, con estos pequeños ejemplos que les comento en esta sesión, nos podemos dar cuenta que la historia tiene un impacto en nuestra vida, tiene un impacto en este cuerpo de Cristo que decimos ser, si somos cuerpos de Cristo, si somos injertados en Israel, por la fe en Yeshua, por sus méritos, debemos de adentrarnos un poco más en esta historia bíblica que nos permite entender un poco más el lazo, los puntos de contacto que tenemos con el pueblo de Dios, porque ya somos parte de él y por lo tanto nos debemos de sentir parte de esa historia, nos debemos de sentir como descendientes ya directos de hermanos, no en una situación de analogía o que se escuche bonito, sino que las genealogías ahí están, la crucifixión ahí está, la resurrección ahí está, la reconciliación para todo aquel que cree en el Mesías ahí está. Son hechos que nos permiten considerar también que la historia de todo este pueblo es nuestra propia historia. Incluso, como ustedes lo observan con el pueblo judío, pues sí vemos que hay judíos argentinos, judíos mexicanos, judíos españoles, judíos, pero ellos no pierden su identidad con el Padre Eterno. Para ellos esa es su fundamental identidad. Así nosotros tenemos que vernos. Ya como hijos de Dios, nos tenemos que ver como israelitas, como parte del pueblo escogido de Dios. Sí, soy mexicano, porque aquí nací, pero
Mi identidad, que es creo la más importante, hermanos, nuestra identidad espiritual está en el cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es ahí donde deben estar nuestros afectos también, nuestras emociones. Como bien decía en el blog que les compartí de Josué Pineda, él decía, nos podemos sentir identificados con los héroes de la fe, porque son nuestra familia. Ellos ya son nuestra familia en la fe. Espiritualmente somos parte de esa historia. Entonces, hermanos, la historia es importante. Los orígenes a través de este caótico diluvio que casi todas las culturas refieren, nos permiten entonces entender nuestra fe desde un punto de vista histórico y compartir esa fe y sentirnos parte de eso, hermanos. Ya, si bien podemos ser mexicanos, podemos ser de Feños, podemos ser de Guadalajara, podemos ser de Tamaulipas, a veces quizá no lo sé, podríamos quizá en algún momento también sentirnos más apegados a eso cuando la verdad tenemos que sentirnos más apegados al Mesías y por lo tanto a Israel y sentirnos más apegados a esta historia bíblica, porque esta historia es verdadera, esta historia es real y ha tenido acontecimientos históricos que nos permiten identificarnos y hacer un lazo, tener un lazo de identidad con este pueblo, con este Dios, con este Mesías. Y bueno, quiero también compartirles que hay dos grandes grupos de religiones. Ya vimos la historia de las religiones como el aspecto histórico académico para entender las religiones en general. Pero ahora tenemos dos grupos, ya de una manera más particular, dos grupos de religiones que podemos observar de una manera muy evidente en nuestro mundo. Y fundamentalmente sabemos que hay religiones monoteístas y religiones politeístas. Y en las religiones monoteístas fundamentalmente tenemos al judaísmo, al cristianismo y al islam. Fundamentalmente esas son las tres religiones monoteístas más importantes del mundo. Ahí les doy los datos del fundador, ahí se establece quién es el fundador, quién es su Dios, cuál es su libro sagrado, su lugar de culto. Y ahí observamos pues algunas diferencias, ¿no? Efectivamente, fundamentalmente con el islam, aunque también con el cristianismo, con la cristiandad en general. Y luego tenemos las religiones politeístas, donde, bueno, fundamentalmente encontramos al budismo, encontramos al hinduismo, al janismo, y así encontramos a muchas otras, hermanos, pero estas son como las más importantes. Vamos a encontrar también a las religiones panteístas y muchas otras, pero ya son grupos más pequeños. Y bueno, en estas religiones politeístas, que precisamente se tratan de adoración a muchos dioses, en contrario a las monoteístas, que fundamentalmente adoran un solo dios, pues tenemos al budismo, tenemos a Buda, que buscan fundamentalmente el nirvana, ese es como su dios, aunque no lo dicen, es como su dios. Sin embargo, más bien Buda buscaba e intentaba que todos buscaban esa iluminación que los llevara al nirvana. Ese era como su objetivo. Sin embargo, pues lo que sabemos ahora es que más bien al que se adora es al propio Buda. El libro sagrado, no existe realmente un libro sagrado, sino más bien son principios que se fueron también compartiendo de una manera oral. Y el lugar de culto pues es la pagoda y los altares en casa. Luego también tenemos al hinduismo, que fue establecido a través de grupos de sabios. De ahí realmente no hay alguien que haya dicho yo soy el que lo fundo, sino que se tomaron varios criterios de varios grupos de sabios. De ahí se creen en varios dioses. Su libro fundamental es el de los Vedas, y su templo o lugar de adoración también son templos de altares en casa. También tenemos al janismo, su fundador es Mahavira. Sus dioses son los Tintarkaras, que son los que sí han llegado a este plano existencial mayor. Obviamente no tienen muchos elementos como para poderlo demostrar, pero bueno, esa es su creencia. Tenemos los textos janistas como sus libros sagrados, y ellos, pues, su lugar de culto son los templos. Entonces ahora sí ya tenemos dos grupos de religiones que son los más importantes del mundo, los monoteístas y los politeístas. Como pueden observar en su lámina, se los quise plasmar de esa manera para que fuera quizá un poquito más didáctico y que podamos ir entendiendo sus cosmovisiones también. Recuerden que cuando vimos las cosmovisiones, hermanos, y que vimos las 4 categorías a través de las cuales podemos interactuar con las personas a través de las preguntas vinculadas a cada una de esas categorías, que son el origen, el significado, la moralidad y el destino, podemos empezar a interactuar con estas otras cosmovisiones para tratar de entender cuál es la cosmovisión verdadera, la más coherente, la que se adecua con la realidad. Y es entonces que podemos
a la luz de estos pequeños cuadros que les comparto, podemos entender un poquito más qué es el budismo, qué es el hinduismo. Obviamente, si queremos, ya si tenemos un amigo budista, un amigo hinduista, pues ya podemos quizá de una manera más pues profunda tratar de analizar este tipo de creencias para poder interactuar, preguntar, cuestionar. Lo mismo con el Islam, es lo mismo, el Islam es una de las religiones que más ha crecido en el mundo y se cree que va a ser una de las religiones que también más crezca en el continente americano. Entonces, no nos sorprenda que en algunos años quizá ya interactuemos con conocidos que sean musulmanes bueno, es importante conocer cuál es su cosmovisión para precisamente poder interactuar con ellos. Y bueno, vamos a la siguiente lámina, hermanos. Y bueno, como les digo, y ahora nos vamos a concentrar en las religiones monoteístas, porque sabemos que las religiones politeístas no son verdaderas, no son coherentes con la realidad ni con las categorías que ya hemos analizado para verificar las cosmovisiones. Y entonces, después de todo este abanico de religiones politeístas, monoteístas, nos quedamos con las tres fundamentales, que es la cristiandad, el judaísmo y el islam, donde encontramos a los musulmanes. Entonces, estas son las tres religiones más importantes. Y ahí nosotros tenemos que ubicarnos en alguna de ellas. Obviamente no podemos decir, ya como conocedores del texto bíblico y de la revelación del Mesías, realmente no podemos encuadrar nosotros ni en la cristiandad, ni en el judaísmo, y mucho menos en el islam. Como ya también lo compartió nuestro pastor en alguna de sus enseñanzas, donde cuando nos hablaba de los tres grupos de creyentes, ustedes recuerdan esa enseñanza, él nos hizo de una manera muy clara entender cuál era la diferencia entre estos extremos de cristianismo y judaísmo, y que nosotros, como creyentes en el Mesías, seguidores de los mandamientos y de este evangelio completo, nosotros éramos un tercer grupo de creyentes, un tercer grupo que ni se va al extremo del judaísmo buscando ser uno de ellos. Como lo hemos dicho, ellos son un pueblo escogido, son parte de Israel, pero nosotros también somos un pueblo escogido. Al ser injertados a través del Mesías, de haber creído en él, somos injertados en Israel, no en Judá. Judá, el judaísmo y en particular la religión es otra cosa. Y como bien nos lo han explicado en diversas ocasiones en nuestra congregación, nosotros hemos sido injertados a través del Mesías. Y nosotros formamos parte de un remanente especial, de este remanente del cual se habla en Apocalipsis. ¿Qué es cuál? Precisamente nosotros los que guardamos los mandamientos del Dios Todopoderoso, pero también el testimonio del Mesías. Y nosotros entonces somos parte de este remanente en el cual estamos buscando agradar al Eterno, guardando sus fiestas, sus mandamientos y todas aquellas cosas que Él nos ha mandado y que nos han sido debidamente explicadas e interpretadas de una manera correcta por el Mesías, por la revelación de Yeshua, por la revelación del Cristo, del Salvador. Es como entendemos realmente que somos una nueva creación en el Mesías. Somos una nueva creación que no puede encuadrarse ni en la cristiandad ni en el judaísmo. Aunque tenemos puntos de contacto con ambas, no podemos efectivamente comulgar de una manera estricta con alguna de ellas, porque como también lo ha comentado en diversas ocasiones por parte de nuestro liderazgo, la cristiandad ha hecho a un lado la Torah, ha hecho a un lado el Tanakh, ha hecho a un lado muchas cosas que, como ya hemos entendido nosotros con la revelación del Espíritu Santo, por su misericordia hemos entendido que debemos guardar sus mandamientos, que la Torah no ha sido abolida, que la Torah no ha sido desechada. Por el contrario, entendemos que la Torah, que la enseñanza del Padre sigue vigente, obviamente con sus bemoles, como también se nos ha explicado en la congregación, a la luz de la revelación del Mesías, entendemos de una manera correcta esta sana doctrina, este Tanakh, esta Torah, la podemos entender y entonces nosotros poder identificarnos, tener identidad con Israel. Esa es nuestra identidad. Somos hebreos, somos israelitas, hemos sido injertados por la fe en el Mesías. Él nos permite y nos reconcilia con el Padre.
y efectivamente pues nos lava de nuestros pecados. Pero muchas veces nada más decimos, bueno, pues Cristo me lavó de mis pecados, por eso yo soy cristiano, por eso yo soy judío, por eso yo soy mesiánico, etcétera. Pero como se podrán dar cuenta ya en esta lámina, nosotros estamos identificados con la revelación del Mesías, con lo que él dice en Apocalipsis. Nosotros vamos a hacer ese remanente especial que Dios va a guardar para los últimos tiempos. Entonces, hermanos, en este pequeño recorrido histórico que hicimos a partir de la historia universal, de los antecedentes históricos del padre de la historia que fue Herodoto de Halicarnaso, y con estas láminas que pudimos analizar el día de hoy, creo que se percatarán, hermanos, que sí es importante la historia. Creo que está debidamente justificado entender la historia y no solo entenderla, sino estudiarla, analizarla, obviamente a la luz de la escritura, porque la escritura es infalible. Porque podrán haber datos históricos que no cuadren con la Torah, que no cuadren con el Tanakh, y evidentemente nosotros como creyentes sabemos que la verdad está en el Tanakh, ahí está la verdad, y en específico en la Torah, ahí tenemos la verdad. Obviamente con la revelación del Mesías, con Yeshua. Él nos da la correcta interpretación de esta sana doctrina. Él es el que nos explica debidamente cómo debemos de interpretarla y entenderla. Entonces es de este modo, hermanos, que nos damos cuenta que la historia bíblica es una historia de la familia de Dios, si queremos verlo quizá de esa manera, como para poder entender un poquito más hacia dónde tenemos que apuntar también nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras emociones, porque a veces nos emocionamos más en un 15 de septiembre que quizá en una fiesta del Eterno. Pero yo sé que los que hemos recibido la revelación completa del Evangelio, nosotros nos gozamos en su Shabbat, nos gozamos de sus lunas nuevas, nos gozamos en sus fiestas. ¿Por qué? Porque hemos entendido nuestra identidad, hermanos, y por eso nos emocionamos. Y yo por eso en mi congregación, gracias a Dios, vemos esta emoción, vemos esta entrega, porque por misericordia, hermanos, de verdad ha sido por misericordia que nos ha sido revelada esta verdad. Nos ha sido revelada y entonces podemos entender en mayor contexto esta verdad que es el Mesías. Y entonces, evidentemente, nos parecemos a nuestros hermanos de Judá. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos. Venimos de la misma historia bíblica, es nuestra misma historia. Pero por cuestiones también que vamos a analizar en otras sesiones desde un punto de vista exclusivamente histórico, nos vamos a dar cuenta dónde se dieron los puntos de quiebre, por qué se dieron los puntos de quiebre, la ruptura entre la historia bíblica, la revelación del Mesías y los grupos de mesianismo o los grupos de este camino como los identificaba el apóstol Pablo. No eran cristianos, el cristianismo surgió mucho después, muchos siglos después. Sin embargo, teológicamente se nos ha querido enseñar que la cristiandad surge a partir de la iglesia del primer siglo y nosotros sabemos que no es así. Tan solo de la lectura del libro de los Hechos, de las cartas paulinas y de los demás documentos que encontramos en el Nuevo Pacto y evidentemente de la revelación de Apocalipsis del Mesías, nos damos cuenta que ahí no encontramos el cristianismo. Sin embargo, son cuestiones que vamos a ir analizando y entonces eso nos va a dar elementos para poder incluso defender esta sana doctrina, defender cómo fue realmente el devenir histórico y por qué se dividió la casa de Judá de estos nuevos creyentes, de estos nuevos gentiles que también iban ingresando en la fe con el Mesías. Pero eso lo vamos a ir analizando ya de una manera más concreta en las próximas sesiones. El día de hoy solo quise darles pues la justificación, la necesidad y la realidad del por qué es importante estudiar historia de la iglesia y en particular por qué estudiar la historia bíblica. A partir de hechos históricos, hermanos. Obviamente habrán aspectos teológicos, pero fundamentalmente lo que trato en estas sesiones, hermanos, es compartirles la perspectiva histórica, entender las motivaciones, entender los contextos y eso creo también nos va a ayudar, hermanos, a entender un poco más nuestra fe, entender un poco más a este Dios todopoderoso, entender un poco más también sus motivaciones, incluso del por qué sucedió este hecho, de por qué no sucedió así. Muchas veces el Dios todopoderoso nos va a revelar esas situaciones, esos hechos que a veces pues los vemos ahí, pero no entendemos de una manera muy clara por qué sucedieron. Y es entonces cuando la historia
la historia bíblica, la historia de Israel, de este pueblo al cual nosotros pertenecemos, es cuando nos vamos a dar cuenta de la importancia de la historia. Y yo creo que, o al menos esa es mi intención, y espero que con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, pueda infundirles esta misma, pues más que nada, este mismo interés por la historia de nuestra fe, por la historia de nuestro Mesías, por la historia de nuestro pueblo y por la historia de redención. Al final, hermanos, es la historia de nuestra redención, es la historia de nuestra salvación. Y hermanos, pues sin más, espero que este pequeño y rápido y resumido estudio que hice acerca de los fundamentos del por qué estudiar la historia de la iglesia, pues nos va a llevar precisamente en las próximas sesiones a entender de una manera más acertada nuestro texto bíblico desde la perspectiva histórica. Pues hermanos, les doy las gracias. Espero que este estudio, pequeño estudio, haya sido de edificación, haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes. Le doy las gracias a Liderazgo por habernos permitido ahora empezar con este nuevo tema para bendición de nuestra congregación y pues espero me tengan paciencia. Espero no ser muy técnico, voy a tratar de ser lo más claro posible para que pues no les parezca algo tedioso. Les digo, yo creo que con la ayuda del Espíritu Santo y con el entendimiento que Él nos pueda proveer, creo que realmente va a ayudarnos mucho, hermanos. Así lo deseo, esa es mi petición al Espíritu Santo. Y bueno, sin más, deseo que tengan un excelente cierre de Shabbat, que sigan disfrutando este día santo que nos ha sido dado, hermanos, a través de la historia bíblica. A través de la historia hemos dado cuenta de este día santo. Este día santo nos ha llegado a través de la historia. Y es a través de esta historia bíblica que nos damos cuenta de que este día santo es un día importante y sabemos también la relevancia ya desde un aspecto teológico, desde un aspecto escritural, sabemos la importancia que tuvo desde Adán, desde ese hecho histórico de Adán, de la creación, sabemos que se guardó el día de reposo. Y entonces ese es un testimonio vivo, hermanos, somos testimonio vivo de que esa historia y de que ese mandamiento, de que ese día fijado por el Eterno en su calendario, desde la creación hasta el día de hoy, la historia bíblica es un testimonio vivo de que tan solo ese aspecto, hermanos, tiene una relevancia histórica y tiene una relevancia espiritual también en nuestras vidas. Entonces, la historia, hermanos, creo que sí es importante. Que tengan buena tarde. Me despido de ustedes. Shabbat Shalom.